Muy buenos días a todos. Entonces vamos a dar comienzo a la clase del día jueves 9 de julio con este nuevo tema que nos va a tomar las últimas tres clases de este curso, que sería la del día de hoy, este jueves que viene entiendo que es feriado. Y está bien eso, ¿no? Y después vienen un par de clases más. Entonces, no estoy un poco corrido en el calendario. En realidad, esta es la clase el jueves, después viene el martes. Después viene el feriado, que es el jueves de la próxima semana, y la última semana, que es la semana 15, que parte el 20 de julio, tenemos las últimas dos clases. Entonces nos quedaría con estas cuatro clases. Lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy es exploración geotécnica. Yo le subí más temprano a Ucursos material referente a esta clase, que es esta misma presentación, más una, una guía, perdón, es una norma en realidad, una norma, la norma que tengo por acá, que es la norma chilena 1508 del Instituto Nacional de Normalización, el INN, que es la institución que emite este tipo de normativas para construcción, o al menos muchas de las normas que nosotros utilizamos como ingenieros civiles. Esta es como la norma genérica para poder definir qué es lo que se requiere para poder realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos. Me parece que la primera edición de esto salió alrededor del año 2008, perdón, y esta es la tercera edición del 2014. Entonces, lo que voy a hacer en la clase del día de hoy es más o menos explicar cuáles son los aspectos fundamentales de esta norma, entendiendo que es la que se consulta cuando uno quiere hacer un estudio de mecánica de suelo. Esto no solamente es relevante para las personas que hacen los estudios, como especialistas, ingenieros civiles que se dedican a la ingeniería geotécnica, sino que también es importante para otras disciplinas, porque muchas veces los ingenieros tienen que participar en lo que se conoce como términos de referencias. Los términos de referencia son unos documentos que uno elabora cuando está participando en un proyecto, en la cual especifica las características de los estudios que se deben hacer en distintas áreas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me toca, no sé, por dar un ejemplo, tengo que establecer los términos de referencia para el diseño y construcción de un puente. Entonces, si voy a construir un puente, me tengo que fijar, por ejemplo, en la parte estructural, ¿cierto? Cómo diseñar el puente con las cepas, con los estribos, con el tablero. Pero también me tengo que fijar, por ejemplo, en aspectos de erosión que pueda sufrir el puente. Por lo tanto, tengo que encargar un estudio para poder, desde un punto de vista hidráulico, ver cómo se comporta ese puente. Por otro lado, también necesito hacer un análisis sísmico del puente y tengo que encargar un estudio a lo mejor de riesgo sísmico o un análisis dinámico de esa estructura, ¿cierto? Por otro lado, también me interesa, o la construcción de este puente fue producto de un estudio de flujo vehicular, por ejemplo, hacia cierto sector, hacia cierta zona. Y también a lo mejor se tiene que incluir eso como antecedente. Y también, por ejemplo, para ese mismo puente es importante pedir un estudio de mecánica de suelos, el cual va a definir los parámetros del suelo que van a ser un input para el diseño estructural, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para poder encargar esos estudios, yo tengo que saber exactamente qué es lo que tengo que pedir. Cuántos ensayos, dónde se tienen que hacer las prospecciones, a qué profundidades, qué sé yo, qué tipo de métodos debo solicitar, etc. Entonces, cuando este tipo de información por eso es relevante no tan solo para nosotros, ingenieros geotécnicos, que hacemos estos estudios, sino que también para el resto de los ingenieros que muchas veces se ven involucrados en estos procesos. Entonces, pasando ya a la presentación en sí, si ustedes tienen, digamos, más interés al respecto, pueden leer tanto la norma como esta presentación que es más sintética, que explica un poco más en detalle la norma.
Y quizás, digamos, no sea tan valioso que yo vaya punto por punto explicando todos los detalles, sino que más bien explicando lo que yo considero son los aspectos fundamentales. Aspectos fundamentales que generalmente son dudas que surgen, que son muy, muy comunes, ¿ya? Entonces, mejor aclararlas en esta reunión. Ahora, de todas maneras, como vamos a tener espacio para más clases, si es que ustedes están interesados, la leen y surgen algunas otras dudas, las podemos ir revisando a lo largo del resto de las clases. Bueno, esta norma en sí, la 1508, tiene esa estructura que aparece ahí, los alcances, las referencias normativas, que la tienen todas las normas, una definición de términos más comunes, símbolos, y después viene la parte como importante, digamos, central de la norma, que son los tipos de estudio de mecánica de suelo y el estudio propiamente tal, que desencadena en un informe de mecánica de suelo. Entonces, primero el alcance, nada más que para que ustedes sepan cuál es cuál es el objetivo en el fondo, y es establecer los requerimientos mínimos que debe cumplir un estudio de mecánica de suelos para un proyecto. Y este proyecto se considera en general como una edificación y urbanización. Esto es, entonces, el mínimo requerimiento, ¿ya? Muchos aspectos de la norma refieren a que hay que hacer estudios especiales que no se especifican. Y en tales casos, lo que se recomienda es consultar con un experto, ¿ya? Entonces, no todo está cubierto en la norma. Siempre se requiere, cuando uno está en condiciones particulares, encargar estudios especiales que no están descritos cómo hacerlo acá, sino que más bien uno tiene que asesorarse con un especialista. Algunos términos, esto ya lo hemos visto en otros cursos, pero vale la pena, digamos, repetirlo, que se entiende por calicata. Ahí aparece un ejemplo de una calicata que se define como una excavación realizada por medios manuales o mecánicos para la exploración del subsuelo. La calicata es un elemento de exploración que es el más superficial. El más superficial se refiere a que la profundidad de prospección que uno alcanza con este tipo de excavaciones depende mucho del tipo de suelo, pero en general va, no sé, hasta los 3 metros. Si un suelo mejor, uno puede llegar a profundidades mayores. Pero típicamente, como se ve en la figura ahí, ustedes ven que es una excavación medianamente pequeña, y se utiliza porque es barata de realizar, se requiere solamente una retroexcavadora, y se pueden hacer varias en un área dada, en un área de estudio, ¿cierto? ¿Cuándo utilizar una calicata? También, y el uso y la utilidad de la calicata va a depender mucho del tipo de estructura que yo esté diseñando o que vaya a construir. Entonces, naturalmente, si yo tengo una estructura muy alta, por ejemplo, una calicata es demasiado superficial para prospectar el suelo de interés. Entonces ahí se pasa a otro tipo de prospecciones que las vamos a ver más adelante, ¿ya? En la clase siguiente, por ejemplo, tengo contemplado mostrarles ensayos de penetración, que son los que se utilizan para poder llegar a profundidades mayores. Y también tengo contemplado en las siguientes clases hacer un resumen de los ensayos geofísicos más comunes, que no son métodos directos como estos. Este método directo se entiende porque yo hago una perforación en el suelo y veo el suelo directamente, ¿ya? No infiero parámetros a través de, por ejemplo, propagación de ondas, que esos son métodos indirectos. Entonces, bueno, aquí aparecen, por ejemplo, es la construcción de una calicata en Algarrobo, por ejemplo, y lo que se obtiene como producto de esa calicata es una descripción del subsuelo. Entonces ustedes ven ahí en esa imagen una escalera con un operador que baja, un laboratorista, usualmente que uno lo contrata en el laboratorio de mecánica de suelo al cual le encarga la labor de hacer este tipo de prospecciones. Y lo que hace este laboratorista es mirar las paredes de la calicata y hacer una descripción de lo que está viendo. Entonces lo que aparece ahí es la descripción de la calicata, donde esta persona identifica 3 estratos. El primero desde la superficie hasta los 60 centímetros de profundidad, la segunda hasta los 2 metros y tanto, y la última hasta los 2 metros y medio. Y por el sector en el que estamos, es natural, digamos, que se encuentren arenas con limos en este caso. Y el producto de esta calicata, por ejemplo, es la descripción visual de lo que está viendo la persona. Entonces yo les voy a leer, por ejemplo, no sé, el segundo estrato.
El segundo estrato dice es una arena con limo, suelo natural conformado por un 80% de arenas finas a gruesas y un 20% de finos limosos de plasticidad nula. Resistencia baja, seca baja y dilatancia rápida. La condición in situ es una compacidad media, una estructura homogénea y una cementación débil con color café, olor térreo y estado de humedad húmedo. Tiene algo de humedad, ¿ya? Entonces, esas descripciones, por ejemplo, ustedes las debieron haber revisado en el curso de geotecnia. Cómo poder utilizar un lenguaje apropiado para referirse a algunas características del material. Entonces, por ejemplo, aquí la persona, fíjense que es capaz de distinguir entre lo que es arena fina y gruesa y lo que son los limos, que son los materiales más finos. Y es capaz de hacer una proporción entre ambos materiales. Entonces, como él dice, hay un 80% de arena fina y gruesa y un 20% de finos limosos. Si uno piensa en la clasificación del sistema USCS, eso sería una arena limosa. Por eso que al final de la descripción él pone un símbolo de clasificación que es SM, ¿ya? Entonces, de esa manera, esta persona que está entrenada para poder hacer esa clasificación o esa descripción, lo hace, además de ver, tiene que, en algunos casos, bueno, en todos los casos, digamos, saca material de cada uno de estos estratos y lo analiza. Por ejemplo, él habla de una resistencia seca baja. Entonces eso quiere decir que porque él quizás tiene un lápiz, no sé, pues, y es capaz de escarbar un poco, se da cuenta de que la resistencia no es muy alta. La dilatancia rápida se refiere a que cuando lo moja y lo palmotea, se lo pone en la palma de la mano y le pega la palma de la mano, el agua con la cual lo humectó se libera rápidamente de las partículas. Entonces también ahí hay una operación manual. En cuanto a la plasticidad también, él toma ese material fino que hay, o una parte de ese material, lo humecta y ve qué tan plástico es. Ahí hay unos ensayos de estos bastoncitos que uno hacía para determinar el límite plástico, por ejemplo, son una buena opción para poder establecer qué tan plásticos son estos materiales, ¿ya? Entonces, básicamente la Calicata entrega mucha información porque una persona puede bajar y mirar y describir, tocar el material, y esto le va a dar una muy buena idea del material con el cual se está enfrentando en este proyecto en particular. Otra característica de la Calicata es que esta excavación permite obtener muestras del suelo. Las muestras de suelo que puede tomar de ahí, en algunos casos se pueden considerar como inalteradas, si es que el material permite hacer, por ejemplo, una especie se llama queque, hacer un corte en el suelo, ¿ya? Y trata de sacar un bloque. Si ese bloque sale más o menos armado, sin desarmarse, a eso se le llama una muestra inalterada. En este caso, como era un material más arenoso, con un porcentaje de fino relativamente bajo, cuando uno trata de hacer ese proceso para poder extraer una muestra, muchas veces se desarma el material. No tiene la cohesión suficiente para poder mantenerlo como un bloque, ¿ya? Entonces, en ese caso, simplemente del material que la retroexcavadora sacó, uno saca materiales que sean representativos de algún estrato de interés y lo echa en una bolsa, generalmente una bolsa de plástico, digamos, bien amarrada con tape, con cinta adhesiva, para evitar que ese material pierda humedad, porque ese es un dato que también nos va a interesar. De ese mismo material uno calcula cuánto es lo suficiente de peso de material para poder hacer los ensayos que uno requiere en el laboratorio. Entonces esa es la utilidad de la Calicata. Entonces, como resumen, la Calicata sirve para ver el terreno, tratar de distinguir los tipos de materiales que hay o los estratos, hacer una clasificación a través de una descripción visual y, por otro lado, tomar material para poder llevarlo al laboratorio y ensayarlo. Lo que ven a continuación es una Calicata que ahora está en la zona de la Araucanía. Son suelos mucho más finos. Y la principal diferencia con el caso anterior es que ahora ya aparecen limos. La clasificación es un limo arcilloso, de color tanto, consistencia, ¿cierto? Estructura. Y un aspecto importante en este caso, por lo menos, es que ustedes ven que aparece agua inmediatamente qué sé yo, ¿cuánto eran ahí? Más o menos como 1,5 metros. Bueno, no sé si lo dice exactamente, al metro. Al metro aparece una napa.
¿Ya? Entonces, ese también es otro dato importante cuando uno hace una calicata, ver si es que está húmedo el material o hay presencia de nivel freático. Acá, por estar en el sur, probablemente el nivel freático estaba muy cerca de la superficie, entonces hay que hacer este proceso bastante rápido porque si no, la calicata se empieza a llenar de agua. Si en estos mismos casos ustedes quisieran hacer una prospección más profunda, el hecho de que tenga agua lo va a complejizar mucho más el proceso. Entonces, ahí es mucho más fácil pasar a otro sistema de prospección más profundo si es que lo requirieran hacer. En este caso, el material, si se fijan en los estratos 2 y 3, tiene una clasificación MLH en el caso del horizonte 2, y el horizonte 3 es MH. Son limos de alta plasticidad. Y por último, acá tienen un ejemplo de una calicata también en la Plaza de Armas en Santiago. Lo único que quiero que se fijen en este caso, dado que estamos en presencia de grava de Santiago, que yo siempre he dicho que es un material súper bueno en términos de resistencia y rigidez, es que la calicata es mucho más profunda. Por ejemplo, el último estrato, que es el 5, va desde los 10 hasta los 16 metros. ¿Ya? Entonces, en este caso sí se pueden hacer calicatas muy profundas porque se puede excavar. Ahí al final aparece una observación de que la napa freática fue detectada a la profundidad de 12 metros. Igual es sorprendentemente cercana a la superficie para haber sido plaza de armas. Curioso, pero no sé en realidad el detalle de cómo llegaron a esa conclusión. Pero al fondo ahí de esa fotografía, de hecho, se ve un poquito de agua en la calicata. Y bueno, como es grava de Santiago, obviamente, fíjense que la descripción completa casi del perfil corresponde a gravas de origen fluvial. Gravas de origen fluvial con cierta característica. Matriz arenosa, humedad media, color café. También en este caso, como se habla de gravas, importa mucho también las características de los clastos. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver en el estrato 2. Después, claro, primero está el relleno, grava hay un horizonte 2, el horizonte 3. Dice clastos sanos de forma subredondeada, de tamaño máximo 4 pulgadas y tamaño medio de 2 pulgadas, con 15% de bolones de tamaño máximo 12 pulgadas. O sea, ahí se hace una descripción más detallada de los materiales de grandes partículas. A diferencia de los suelos finos, que en general uno no puede detectar tanto la característica de la partícula, sino que más bien se refiere a características más globales del material, ¿cierto? Acá uno es más específico en cuanto a los tamaños y las formas de las partículas. Y también se pueden fijar que la clasificación USCS que se da en casi todos estos casos es en el estrato 2, por ejemplo, GP, en el 3 también, en el 4 hay una GP-GC y en el 5 también GP-GC, pero todos son gravas, ¿no? Entonces, esa es la herramienta que se utiliza principalmente para prospectar. Si hacemos, por ejemplo, si consideramos, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré del Algarrobo y el ejemplo del sur, que son calicatas pequeñas, entonces uno piensa que ese tipo de prospección es suficiente para hacer estructuras relativamente bajas, con fundaciones pequeñas, 2, 3 metros por ahí. Considerando que en Plaza de Armas uno puede prospectar hasta 16 metros, ya puede pensar incluso en una estructura un poquito más grande con este mecanismo. No es necesario hacer un sondaje, por ejemplo, para poder prospectar. Bueno, otros términos más que aparecen, no los voy a entrar mucho en detalle. Bueno, ¿qué se entiende por exploración o prospección? Que es lo que estamos viendo acá, es una investigación mediante métodos invasivos que pueden ser complementados con métodos no invasivos del subsuelo, con fines geotécnicos. Y habitualmente considera la obtención de muestras. Entonces, en general, exploración geotécnica se refiere a la combinación de ambos métodos, pero siempre pensando en que el fundamental es el método invasivo. ¿Por qué es tan importante? Porque hay muchas características que son relevantes para los ingenieros geotécnicos, referente, por ejemplo, a los tipos de partículas, a los tipos de gradación, que muchas veces los métodos no invasivos no son capaces de detectar. Entonces siempre la lógica va a ser utilizar métodos invasivos y complementarlos con métodos no invasivos.
Por último, acá aparece fundación. La definición que aparece acá es un elemento estructural para transferir las cargas de la estructura al terreno. Entonces ahí en los grandes grupos de tipo de fundaciones que nosotros consideramos son las fundaciones superficiales, que se hacen más cerca del nivel de terreno, con zapatas, digamos, o vigas en algunos casos, losas también. Y por otro lado están las fundaciones profundas, en las cuales uno piensa en pilas o pilotes. Pero en ambos casos son elementos que transmiten las cargas de una estructura al nivel de terreno, al suelo de fundación. ¿Vale? Otro término que es importante conocer acá es muestra perturbada. Muestra perturbada que muestra que retiene la composición íntegra del suelo roca de la que proviene, pero no su estructura, ¿ya? Es lo que yo les comentaba, por ejemplo, en las arenas es súper difícil tomar una muestra inalterada, porque no tiene cohesión, entonces es súper difícil tomarla y mantener la estructura que tenía en terreno, como una especie de bloque, es muy difícil. Por lo tanto, esa muestra, naturalmente, cuando yo la tomo del terreno, la estoy perturbando. Entonces, es muy importante tener en mente que cuando uno es capaz de tomar una muestra inalterada, es mucho más representativo que una muestra perturbada. Y cuando uno toma una muestra perturbada también, lo que trata de hacer el laboratorio es reproducir la estructura del material en terreno, a través de la confección. ¿Ya? Entonces, si uno, por ejemplo, en el caso de la arena que les mostraba al principio, uno saca arena y tiene que preparar los ensayos de laboratorio, la pregunta es, bueno, ¿cómo preparo las muestras? ¿Ya? Y ahí tiene que pensar un poco en cuál podría ser un índice adecuado para poder preparar una muestra y que sea más o menos parecida a lo que estaba en terreno. Entonces ahí, por ejemplo, un buen índice podría ser la densidad. Si yo estimo la densidad en terreno, entonces digo, bueno, entonces en el laboratorio yo voy a tratar de preparar una muestra que tenga una densidad parecida, con método A, B o C. Después, bueno, aparecen otras definiciones como RQE, que eso es más relevante para rocas, sello de fundación, que es el nivel de la superficie de apoyo del suelo que recibe las cargas de la fundación. Es justo en la parte inferior de la fundación donde se te genera toda esta transferencia de carga. ¿No? Los sellos de fundación en general se materializan y un ingeniero va, los revisa y los revisa, digamos, en el fondo. Y de hecho hay un proceso que se llama recepción del sello de fundación. Y después que está todo ok, ahí recién se comienza el proceso de fundación. Por último, SPT, que esto lo van a escuchar mucho también en su vida profesional, que es el ensayo de penetración estándar. Bueno, después, en la parte 5 ya viene el detalle de los tipos de estudio de mecánica de suelo. Y ahí viene el objetivo, básicamente el objetivo de este estudio es determinar el comportamiento esperado del subsuelo. Y aquí aparecen algunas palabras claves que yo subrayé en rojo. Entonces, primero, hay que fijarse en la acción de los esfuerzos producidos por una obra. ¿No? Ya sea, en este caso, una estructura, una excavación, un movimiento de tierra, un túnel, ¿cierto? Que es una obra subterránea. Y también hay que tener en consideración la acción del agua. Entonces, ya que aparecen dos conceptos que ya hemos visto mucho, que yo les he repetido hasta el cansancio, que son esfuerzo y agua. ¿Por qué esfuerzo y agua? Porque el suelo responde a esfuerzos efectivos, que en el fondo es el esfuerzo total menos la presión del agua. Entonces, siempre hay que saber no solamente los esfuerzos totales, sino que también la presión que puede ejercer el agua. Entonces, por eso que es importante ver ambos aspectos en un estudio de este tipo. Después dice, incluye la determinación de los parámetros del subsuelo para el diseño de la obra con un nivel de seguridad adecuado para evitar el deterioro o falla durante su vida útil. Adicionalmente, cuando corresponda, debe proporcionar la clasificación sísmica del sitio de emplazamiento de la obra. Y aquí aparece otro término súper importante para el caso chileno al menos, y me imagino que para muchos países que están sometidos a una constante amenaza sísmica, que es cómo clasificar sísmicamente los sitios y cuáles son los parámetros que se utilizan para hacerlo. Esto inmediatamente nos separa dos tipos de problemas. Los problemas que son de tipo estático y los problemas que son de tipo sísmico. Ambos problemas tienen filosofías de clasificación distintas. Los problemas estáticos tienen una filosofía de clasificación que está basado
en la influencia de las cargas estáticas en el suelo. ¿Hasta dónde pueden llegar esas cargas estáticas? Por otro lado, la clasificación sísmica de un sitio es un poco más amplia en el sentido de que muchas veces la estructura puede influenciar una zona de suelo muy pequeña desde la superficie. Sin embargo, el comportamiento sísmico de ese sitio entendiendo el depósito de suelo completo, muchas veces no solo depende de la parte más superficial, sino que también depende de las características del valle donde está emplazado, de la cuenca, de los materiales que están muy por debajo de la estructura, incluso hasta a la roca basal, digamos, al basamento rocoso. Entonces, uno cuando piensa en clasificación sísmica está pensando en parámetros que son mucho más globales que los de una caracterización estática. Y eso también es súper importante tenerlo en mente porque genera muchas veces confusión en los ingenieros. ¿Qué tipo de confusiones puede generar? Por ejemplo, pensar que basta con una clasificación o con un estudio geotécnico considerando una carga estática o cargas estáticas para poder extrapolar eso a una clasificación sísmica. ¿Ya? Eso no es correcto. Son dos cosas por separado. Entonces, por eso esta norma lo aclara explícitamente. Dice, cuando corresponda, debe proporcionar la clasificación sísmica del emplazamiento a la obra. Es otra cosa aparte. Bueno, después viene el punto 5.2, que es estudio preliminar y estudio especial. Eso no voy a entrar mucho en detalle al respecto. No sé si alguien tiene dudas hasta ahora. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo luce un informe para que tengan una idea un poco más aterrizada de lo que les estoy hablando. Bueno, el estudio de mecánica de suelos contempla trabajo de gabinete inicial. Siempre la estructura es la misma. Es muy parecido a lo que... Es muy parecido, yo diría, a lo que hacen los geólogos. Entonces, siempre tiene un trabajo de gabinete inicial, que es básicamente la recopilación de información y la programación de lo que viene después, que son trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Entonces, básicamente uno se sienta a ver dónde está emplazado el proyecto, cuáles son las características especiales, tanto de la estructura que quiere hacer o del proyecto y del lugar de emplazamiento, y en base a eso genera o programa un trabajo de campo y cuáles son los ensayos de laboratorio que me interesaría para poder caracterizar esos materiales. ¿Ya? Bueno, el trabajo de campo, básicamente el objetivo es explorar el subsuelo utilizando ensayos in situ y prospecciones geofísicas. Entonces los ensayos in situ, recuerden ustedes, son todos los ensayos invasivos, donde yo hago una excavación o hago una perforación para poder ver el suelo a distintas profundidades. Y esto se complementa con la prospección geofísica. Ahora, con esas mediciones de terreno que yo hice, perdón, con esas mediciones de terreno y con la exploración del subsuelo, muchas veces yo traigo muestras al laboratorio para poder hacer los ensayos que ustedes han visto, por ejemplo, en este curso o en el curso de geotécnica. Y finalmente el informe lo que hace es sintetizar toda esta información, desde, qué sé yo, la recopilación que uno hizo, trabajo de campo y trabajo de laboratorio, eso lo resume en un informe. La norma también tiene un apartado referente a cuál es el seguimiento geotécnico que uno tiene que hacer de las obras muchas veces. ¿Qué quiere decir seguimiento geotécnico? Es que muchas veces uno hace supuestos cuando está haciendo el informe de mecánica de suelo inicial. El informe de mecánica de suelo muchas veces es en la etapa de proyecto, cuando nada se ha construido. Lo cual también a veces es muchas veces un problema, porque generalmente el cliente trata de ahorrarse lo más posible el informe de mecánica de suelo y hace un trabajo de campo muy escueto y ensayos de laboratorio también muy, muy cortos, digamos, muy poco, que no son suficientes para caracterizar apropiadamente los suelos. Entonces, por lo mismo uno tiene que hacer muchas veces muchos supuestos en este informe, ¿ya? Muchos supuestos que están relacionados con la capacidad de recopilar información que uno tenga, o de proyectos anteriores, o por literatura, etc. Entonces, para poder validar estos supuestos es que uno debe hacer también un programa de seguimiento geotécnico. Es decir,
yo debo monitorear algunas variables para saber si los supuestos que yo hice son correctos o no. Eventualmente, si estos supuestos fueran erróneos, hay que intervenir de alguna manera, ¿ya? Entonces, eso más bien, ese seguimiento yo le puse instrumentación, pero en realidad debería ser monitoreo, ¿no? Uno tiene que estar monitoreando la obra para asegurarse de que no hay, por ejemplo, deformaciones más allá de la esperada, que las estructuras se están comportando bien, etc. Bueno, el trabajo de gabinete es bastante obvio lo que hace, ¿no? Tiene que recopilar mapas, planos topográficos, la geología, la geotecnia, que haya tanto de publicaciones anteriores como de obras cercanas, etc. O sea, es básicamente lo que uno hace en una revisión bibliográfica de un trabajo, ¿ya? Después viene la programación, en la cual tiene que establecer cuáles son las técnicas de reconocimiento. Y aquí viene la parte más difícil, que siempre es la que encarece más los proyectos, que es el número y la profundidad de prospección. Y además, después, bueno, dice los ensayos in situ, que básicamente está relacionado con el número de puntos de prospección. En general, lo más caro de un trabajo de este tipo son las prospecciones profundas, los sondajes. Entonces, siempre se va a tratar de recortar al máximo ese tipo de obras. Se va a tratar de economizar por ese lado, ¿ya? Entonces, lo que hace esta norma básicamente es decir, si usted tiene un proyecto que está emplazado en cierta área basal, qué sé yo, 1 hectárea, nosotros, la norma establece que al menos en esa hectárea se tiene que hacer tal número de prospecciones y la profundidad va a estar también dada por el tipo de estructura que usted quiera emplazar, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo más vital, diría yo. Porque de otra manera, si no estuviera en esta norma, les aseguro que la gente trataría de ahorrarse al máximo ese tipo de prospecciones. O sea, las menos perforaciones o sondajes posibles a la profundidad mínima posible, ¿ya? Entonces, eso de alguna manera uno lo tiene que programar de antemano y le va a dar, de cierta forma, el costo del informe de mecánica de suelo. Ahí viene casi todo el costo, diría yo. Porque el resto es casi que pura ingeniería, digamos. Bueno, los ensayos de laboratorio también encarecen un poquito los informes, ¿ya? Y después viene todo lo referente a los análisis, los cálculos que hacen los ingenieros, la revisión, etc. Pero ahí yo diría que está la mayor fuente de costo de un informe de mecánica de suelo. Bueno, el trabajo de campo, como ya les mencionaba, son estas calicatas, pozos, zanjas también. Zanjas es una calicata pero más larga, ¿no? Y sondaje. Y bueno, lo que aparece ahí es que los requerimientos mínimos de exploración están en el anexo A. Se lo voy a mostrar más en detalle porque eso sí que es interesante que lo sepan más o menos bien. Dentro de las mismas, de las calicatas, los pozos, las zanjas, los sondajes, se pueden hacer ensayos también. Entonces, eso también hay que programarlo durante este trabajo de... hay que programarlo para poder hacerlo durante el trabajo de campo, ¿cierto? Y por último, ahí aparece el listado de algunos tipos de prospecciones geofísicas más utilizados. La refracción sísmica, métodos de ondas superficiales, utilizando ondas de tipo Rayleigh, que son el SAS-W, el MAS-W y el REMI, son los más populares que existen en el mercado hoy en día. Y otros métodos directos de medición de propagación de ondas, como son el downhole y el crosshole. Todos estos métodos los vamos a ver con más detalle en la clase, en la última clase, diría yo. Sí. En la última clase, sí. Así que vamos a repasar un poco para que ustedes sepan cuáles son los que se utilizan, cuáles son las características, las diferencias de cada uno de ellos. Después de los ensayos de campo están los ensayos de laboratorio, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando uno hace ensayos de laboratorio, como los que hemos visto en este curso, que son principalmente de resistencia, nosotros vimos triaxial en 2 modalidades y además vimos el corte directo, ¿cierto? Hay también otros ensayos que son el corte simple, la compresión no confinada. No me acuerdo si lo dije en alguna clase explícitamente, pero la compresión no confinada es una compresión simple, ¿ya? Tal como se ensayan, por ejemplo, las probetas de hormigón.
con la salvedad de que en el caso del suelo las probetas son de tipo cilíndrica. Y lo que uno hace es poner esta muestra en una prensa sin confinamiento. Entonces piensen que para poder hacer una muestra cilíndrica naturalmente tiene que ser un suelo que lo permita, un suelo con algo de cohesión. Una arena no se puede ensayar en esas condiciones. Y una vez que se monta esta probeta en la prensa, se comienza a aplicar un esfuerzo axial que empieza a aumentar. Y lo que uno mide es tanto la deformación axial como la carga asociada a esa deformación. Y lo que elabora finalmente es una curva de tensión de formación axial. Entonces, bueno, todos esos ensayos de resistencia, más los otros ensayos de caracterización, como los que ustedes vieron en geotecnia, curva de distribución granulométrica, límites de Atterberg, ensayos Proctor si es necesario, densidad relativa, ensayos ideométricos de consolidación, esos tienen que estar en esta parte, ¿cierto? Y lo que se especifica así es cuáles son las mediciones mínimas que se requieren hacer, ¿no? Entonces, ahí aparece en el listado, por ejemplo, ya esto de la granulometría, los límites de clasificación o de consistencia, los límites de Atterberg, y la clasificación del suelo, es decir, cuál es el nombre o el símbolo que va a llevar. En los ejemplos que yo les mostré habían SM, GP y MH, por ejemplo. ¿Ya? Son distintos tipos de suelo. Otro de los parámetros mínimos que se piden son el peso específico, el contenido orgánico o contenido de materia orgánica, la densidad en sitio, que son muy parecidas, yo diría que son lo mismo que el peso específico, y el contenido de humedad natural. Entonces son esos ensayos básicos que se explican en el curso de geotecnia. La norma explícitamente dice que para distintos tipos de suelos se piden ensayos adicionales, mínimos. Estos son mínimos, recuerda. Entonces, por ejemplo, en el caso de arena, para poder establecer la compacidad, se piden ensayos de densidad máxima mínima y o resistencia al corte. En el caso de suelos finos, el problema de consolidación en suelos saturados es importante, por lo tanto también se pide un ensayo de consolidación, ensayo de resistencia al corte, hinchamiento libre en el caso de que sean materiales que aumentan su volumen en presencia de agua, y ya sea en este caso cuál es el hinchamiento libre o la presión de hinchamiento. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque igual me puede tomar unos minutos explicarles, pero sepan que están ahí. Si quieren saber más al respecto me pueden preguntar, ya sea en otra clase o a través de un correo. Y aquí aparece, por ejemplo, en la última parte, suelos singulares, que esos requieren ensayos definidos por un profesional competente, ¿ya? Que típicamente un ingeniero civil con especialidad en geotecnia o un ingeniero geotécnico, como lo quieran llamar. Entonces, de todas maneras, siempre se recomienda que en los casos complicados uno consulta a un profesional competente. ¿Qué se entiende por suelos singulares? Son arenas licuables, que son arenas sueltas en condición saturada, limos colapsables, es decir, que pueden generar cambios bruscos de volumen si es que son sometidos a distintos niveles de carga. Suelo expansivo, que son los suelos que son generalmente arcillas que cuando están en presencia de agua se hinchan mucho, cambian de volumen. Entonces ese hinchamiento muchas veces lo que hace es romper las fundaciones. ¿Ya? Entonces imagínense que yo tengo un suelo expansivo bajo una fundación. Entonces, si por alguna razón llegara a haber agua o a caer agua sobre ese suelo se empieza a hinchar, ¿ya? Y como está la fundación que impide el hinchamiento, empieza a aplicar un esfuerzo, una presión. Esa es la presión de hinchamiento, lo que hace o lo que puede resultar en un daño en la fundación. Otro tipo de suelos singulares son los alofánicos, que son suelos de origen volcánico básicamente. Estos son importantes porque tienen minerales que son muy particulares, que pierden sus propiedades cuando uno los seca de cierta forma. También los suelos salinos que se encuentran en el norte de Chile. La complejidad de los suelos salinos que tienen partículas o material que se disuelve en la presencia de agua, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera una arena con presencia de sales, imagínense que hay, por alguna razón, hay una lluvia, por ejemplo. Entonces esa agua percola a través del suelo y disuelve las partículas de sal,
lo que hace que el índice de vacío aumente y podrían haber en ese caso problemas de colapso, por ejemplo. Colapso quiere decir que la estructura ya no es capaz de soportar las cargas sobre ese material y se produce una reducción súbita del índice de vacío, producto de todos estos espacios que dejó la disolución de sales. Suelos residuales, que también le comenté en la clase anterior, y suelos de tipo antrópico, es decir, desecho, basura, escombros, etc. Eso requiere una caracterización especial. Ahí al final aparecen los ensayos de resistencia al corte, que son muchos de los que hemos visto en este curso. Ya, pasando al informe de mecánica de suelo, y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces la idea es ponderar la información que van a tener tanto de gabinete, de campo como de laboratorio para poder establecer las propiedades geotécnicas que permitan la modelación del subsuelo. Y en ese caso lo que se pide es usar todos los criterios y diseños vigentes en la especialidad, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, uno tiene que estar al tanto del estado del arte en esta disciplina para poder establecer los criterios óptimos para elegir esos parámetros y para poder hacer los análisis correspondientes. Bueno, acá aparecen algunas características de los informes, es lo típico. Lo típico que tienen los informes, ¿no? El alcance, la descripción, el objetivo, los antecedentes, el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio. Son aspectos bien generales, pero que están explícitamente, uno tiene que explícitamente poner todas esas secciones. Después, cuáles son los parámetros de diseño, la clasificación sísmica según corresponda, recomendaciones de diseño y en algunos casos también algunas características de la ejecución de las obras, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces no solamente basta con decir yo tengo un estrato A, B, C con tal característica o con tales parámetros, sino que también se pide muchas veces recomendaciones de cómo hacer la obra. Por ejemplo, yo voy a hacer una excavación y se dice, por ejemplo, el estrato más superficial, que es el estrato A, tiene que cortarlo con una retro y a la vez entibarlo, ¿no? Es decir, poner una estructura de contención. Después, a medida que va excavando el segundo estrato en profundidad, tiene que anclar primero el estrato más superficial. Y ahí recién seguir excavando el segundo. Cuando complete el segundo, entibe. Después, cuando pase a excavar el tercero, tiene que también anclar el segundo y así, ¿ya? Entonces eso es como una recomendación también de tipo constructiva, que no necesariamente, bueno, que sí está relacionado a los tipos de materiales y muchas veces ese tipo de metodologías están dadas por la zona donde se estén desarrollando los proyectos, ¿ya? En Santiago hay una forma de construir cierto tipo de estructuras de contención. En Concepción también hay otra forma. Entonces, los especialistas que hacen estos informes de mecánica de suelo están al tanto, entonces describen más o menos lo que se hace en la práctica usual y que ha resultado en otros casos. Bueno, aquí está el ejemplo. Este es como luce la tabla de contenido de un informe de mecánica de suelo, ¿no? Entonces tiene una introducción, objetivo, alcance, ubicación del proyecto, definición de la exploración, que todos estos son como aspectos de gabinete que yo les mencionaba. Allí también aparecen detalles en el 1.3.2, detalles de la investigación de terreno que se planificó y los ensayos de laboratorio que se hicieron finalmente. En el punto 2, por ejemplo, aparece ya lo que es la caracterización geotécnica propiamente tal, donde se describe la geología, la estratigrafía basada en calicatas, si existe o no nivel freático, y cómo se determinaron cada una de las propiedades que se requieren para este caso. Este caso en particular que les estoy mostrando corresponde a una serie de cabañas, ¿ya? Que se hicieron en la zona de Algarrobo, por lo tanto son estructuras muy bajas que van a tener fundaciones superficiales y las calicatas que yo les mostraba al principio, que eran de 2,5 metros, eran suficientes como para poder obtener los parámetros necesarios para ese tipo de estructura. Es por eso que después de describir los parámetros geotécnicos, que son densidad, límites de consistencia, resistencia al corte, módulos de deformación, es que se pasa a la solución propuesta de fundación, ¿ya? Eso era lo importante en este caso. O sea, se pidió un informe de geotécnica para establecer qué tipo de fundación era más apropiado
y qué parámetros utilizar para el cálculo. Entonces, el informe de mecánica del suelo lo toma el ingeniero estructural, que le encargan el diseño de las cabañas, y dice ya, entonces las cabañas pesan tanto, son estructuras livianas, y yo voy a proponer una solución de fundación de este tipo. Y esta solución de fundación va a tener las recomendaciones del informe de mecánica del suelo y además va a considerar como parámetros resistentes del suelo donde se está apoyando estos parámetros, ¿ya? Bueno, y al final del informe aparece el anexo, digamos, con el resultado de las calicatas y los ensayos de laboratorio. Entonces, aquí les voy a mostrar algunas imágenes de cómo luce más o menos el proyecto. Entonces, aquí en la figura 2, ustedes ven dónde están estas cabañas ubicadas, y cada uno de esos puntitos que aparecen en azul, que es C01 a C04, son calicatas. ¿Por qué se eligieron 4? Porque la norma se recomienda que para proyectos que tienen más o menos esa área en planta, que es más o menos el área de todas las cabañas juntas, se tenía que al menos hacer 4 calicatas. El dibujo que está abajo, bueno, el dibujo que está a la izquierda superior muestra 2 zonas, ¿no? Una zona Z1 y una zona Z2, y lo que aparece en las otras láminas es el detalle de esa zona. En la zona Z2 se quería hacer un centro de recreación nuevo, y por lo tanto se hicieron calicatas, un par de calicatas por el tamaño del centro, ya era un poquito, era relativamente grande, diría yo. Entonces lo que se muestra en la tablita finalmente es cuántas muestras se van a sacar de cada calicata, qué tipo de muestras se pueden sacar, a qué profundidad se saca cada una de ellas y los ensayos que se van a hacer en cada una de las muestras. Entonces, por ejemplo, la calicata 1 se propone sacar 2 muestras, una inalterada y otra alterada. Y por ejemplo, en la muestra inalterada de la calicata 1, que se saca a 1 metro de profundidad, se va a hacer un ensayo de laboratorio de corte directo, que es la crucecita que aparece ahí al final. Y con la alterada, que en el fondo es todo el material que sacó la retro, se van a hacer el resto de ensayos de clasificación, que son granulometría, límites de consistencia, clasificación, humedad y densidad. Lo mismo con el resto de las calicatas. Entonces hay algunas que tienen muestras alteradas y otras inalteradas. Generalmente las inalteradas se utilizan para hacer los ensayos de resistencia al corte, que en este caso son la compresión no confinada que yo les comentaba y el corte directo que ustedes vieron a principios de semestre. Entonces de esa manera es el resultado de este análisis de gabinete y de terreno, obviamente, porque para poder hacer este análisis de gabinete uno tiene que ir al terreno y mirar más o menos las características de la zona, y en base a eso propone una serie de calicatas con su ensayo respectivo. En este caso, como las estructuras eran bajas, eran cabañas de un piso, no era necesario hacer prospecciones muy profundas, ¿ya? Incluso el centro de recreación que aparece, dice centro de construcción, en realidad es un centro de recreación. Ese centro de recreación tampoco tenía más de 2 pisos, por lo tanto no era necesario hacer una prospección profunda. Si hubiésemos tenido otro tipo de edificio, habría que haber incluido, en lugar de calicatas, un sondaje, por ejemplo. Bueno, entonces el resultado básicamente del informe es lo que aparece en la tabla 5, que es, se determinó que en el sector había un suelo que era relativamente uniforme con 3 estratos de suelos arenosos, por lo tanto se consideró que se podía dar las mismas propiedades a todos los materiales. Y las propiedades que se decidió adoptar son las que aparecen ahí. Un peso específico en realidad natural de 17,6 kN cúbicos, un ángulo de fricción interna de 29 grados, una cohesión nula dado que era arena, una resistencia al corte no drenado que se estima de la compresión no confinada de 136 kilopascales, un módulo elástico de 10 megapascales y un coeficiente de Poisson, o módulo de Poisson. Lo que aparece en la parte derecha, en la figura superior, es un esquema de la fundación. Entonces, este es el resultado del informe. En el fondo es, si usted quiere materializar una fundación de su estructura, nosotros le vamos a decir, dependiendo del ancho que usted elija, el ancho B, le vamos a decir, el enterramiento de esa fundación no puede ser
menos de 60 centímetros, primero que todo. Eso era un resultado del informe, ¿ya? Porque si lo ponen más superficial, puede ser que esa fundación esté sujeto a cambios de, por ejemplo, lluvia, acción de, qué sé yo, de excavación de animales, ¿cierto? Entonces, para asegurarse que la fundación nunca deje ese lugar, tiene que al menos enterrarse 60 centímetros. Y después, dependiendo del ancho que usted considere necesario, dependiendo del cálculo estructural que usted haga, va a tener para distintos anchos, que son la tabla 6, para distintos anchos, 0,3, 0,4, 0,5 y 0,6, va a tener una capacidad de soporte asociada dependiendo de la profundidad a la cual entierra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, el ingeniero estructural dijera, bueno, yo quiero hacer una fundación de 50 centímetros de ancho y quiero enterrarla 1 metro, eso, si uno va a la tablita, aparece un valor de 114 kilopascales. Entonces, esa es la resistencia del suelo, o esa es el esfuerzo máximo que es capaz de soportar el suelo antes de fallar. ¿Ya? Entonces, el ingeniero estructural tiene que asegurarse que para ese ancho y esa profundidad, las cargas que transmita la fundación, si las lleva a esfuerzo, tienen que ser menor que 114. ¿Ya? ¿Qué tanto menor? Generalmente se recomiendan factores de seguridad de 1,5, 2, dependiendo de la condición. Factores de seguridad que ustedes ya conocen porque entienden el concepto de factor de seguridad del deslizamiento, el volcamiento de un muro y factor de seguridad de un talud, ¿cierto? En este caso son lo mismo, solo que es referido a la capacidad de soporte. En el caso de la tabla 7 ocurre lo mismo, solo que ahora lo que nos importa es el criterio de asentamiento, ¿ya? Y me parece que esto era para una carga dada, para un factor de seguridad dado. Entonces, si yo tengo distintos anchos y distintas profundidades de enterramiento, si yo elijo un ancho y una profundidad de enterramiento, puedo saber cuál es el asentamiento asociado para un factor de seguridad dado, que no lo anoté acá, pero debe ser del orden de 1,5. Entonces, fíjense que casi todas las deformaciones, dado que es una arena relativamente rígida, son del orden de milímetros, ¿ya? Entonces, con esto ya un ingeniero estructural, podría verificar que el diseño de la fundación es apropiado, porque tiene buena capacidad de soporte y porque se deforma poco. Bueno, los últimos minutos que me quedan. Bueno, aquí habla un poquito del seguimiento geotécnico, que era lo que yo les mencionaba anteriormente, que no forma parte del estudio de mecánica de suelo, es una labor independiente, pero sí tiene que ser considerada, ¿ya? Porque en el fondo lo que uno debiera decir en el informe de mecánica de suelo es cuáles son los parámetros que podrían ser monitoreados, ¿ya? Ahora, en un estudio distinto, se podría hacer una propuesta de monitoreo con distintos tipos de tecnología, instrumentos, frecuencias de medición, etc. Bueno, aquí aparecen los alcances, que es obvio. Debe estar firmado el informe por un profesional responsable y el estudio no es válido para otra obra distinta a la indicada en el alcance. Eso es para que no se, digamos, no se utilice el mismo informe para distintas obras en un mismo sector. Ya, una cosa que quería comentarles antes de terminar era este aspecto de cómo elegir el número de prospecciones en cierta área y la profundidad de prospección. ¿Ya? Entonces, aquí aparece el anexo A, que es la exploración del subsuelo, que indica la distribución de puntos de exploración en el espacio, la cantidad y tipo de muestras a extraer, dice al menos una muestra por cada estrato relevante, y la profundidad mínima para clasificación CIMES según normas. Ya, no me acuerdo muy bien a qué se refería eso. Pero primero, cantidad mínima de puntos de investigación. Ya, aquí aparece una tablita e indica la superficie a explorar. Esa superficie a explorar depende de la estructura que que esté interesado, ¿ya? En el caso que les mostré de las cabañas, por ejemplo, uno debe tomar toda la zona donde están las cabañas, por ejemplo, ¿ya? Imagínense que esa área le diera entre 500 y 1000 metros cuadrados. Según esta tablita, tendría que hacer al menos 3 puntos de prospección.
En el caso nuestro me parece que las cabañas nos dan un poquito más, nos dan entre 1000 y 2000. Entonces, por eso que se eligieron cuatro calicatas en ese sector. ¿Ya? Y así, pues, mientras más grande el área a explorar, más calicatas. O más puntos de exploración en realidad, porque en realidad puede ser una combinación entre calicatas y sondaje. Ahora la profundidad, perdón, esta tablita que aparece acá es válida solamente para prospecciones menores a 4 metros, es decir, solamente aplicaría para calicatas. ¿Ya? En el caso que les mostré como ejemplo, dado que eran fundaciones superficiales que no tenían o que no influenciaban suelo más allá de 2,5 metros, como les mostré, aplica esta tablita. ¿Ya? O sea, son estructuras livianas. El caso particular es cuando hay más de 30.000 metros cuadrados de prospección, que puede ser, por ejemplo, una villa completa, ¿cierto? Una villa de casas. Entonces ahí al menos se deben hacer 12 prospecciones, pero según lo indicado por un profesional competente. O sea, él va a decir, mira, en realidad basta con 12, o podría decir, no, sabes que 12 es muy poco, tienes que hacer más. Ya, la tablita que aparece a continuación ahora es para prospecciones con profundidad entre 4 y 8 metros. La lógica es la misma que la anterior, solo que ahora las profundidades de prospección son más grandes, ¿no? Y por último, lo que quería mencionarle es, bueno, entonces, ¿cómo determino la profundidad mínima? Tú me estás diciendo que estas tablas dependen del área que voy a prospectar, pero también dependen de la profundidad. Entonces, ¿cómo elijo la profundidad? Y en ese caso, lo que uno tiene que distinguir es si va a trabajar con fundaciones superficiales o profundas. Esa decisión va a depender mucho del tipo de suelo con el que yo esté, con el que me encuentre. ¿Ya? Ahora, cuando yo prospecto me puedo encontrar con cosas extrañas y pueden haber cambios. Eso es parte del proceso. ¿Ya? En el ejemplo que les mostré de estas cabañas, por ejemplo, ahí yo sabía que estábamos en una zona donde habían arenas. ¿Ya? En el peor de los casos, lo que nos podíamos encontrar es que hubiesen arenas muy sueltas en superficie, pero era muy raro. Entonces, el tipo de solución que se proponía ahí de antemano ya se sabía que eran superficiales, no había necesidad de hacer fundaciones profundas. Entonces, en ese caso, cuando yo estoy en presencia de fundaciones superficiales, la profundidad de prospección ZP debe ser mayor o igual a la profundidad de enterramiento, que es de F, como aparece en el monito, más Z. Y ese Z se recomienda que sea 1,5 veces el ancho menor de la fundación. Siempre cuando en geotecnia uno escucha que el ancho es B, se está refiriendo al ancho menor de la fundación. Y ese ancho no puede ser menor que 2 metros. ¿Ya? El Z chico, entonces sería la profundidad más 2 metros al menos. Y el ZP mínimo serían 2,5 metros. Por eso que nosotros hicimos en este caso, que eran estructuras muy livianas, hicimos calicata hasta 2,5 metros. ¿Por qué el valor importante aquí? Es porque es 1,5 veces el ancho. ¿Ya? Y eso aparece más o menos explicado en esta lámina, que es que cuando uno tiene una fundación superficial, el efecto de los esfuerzos en profundidad de esa fundación superficial llega a lo sumo a más o menos 2 veces el ancho de la fundación. ¿Ya? O sea, uno puede pensar así como una regla de cortapalo, del manual de cortapalo, que la influencia de una fundación en superficie que tiene ancho B es del orden de 2 veces ese ancho. ¿Ya? O sea, un ancho arriba es como 2 anchos hacia abajo. Esa es la influencia de esa carga en profundidad. Y eso uno lo explica con este diagrama de elasticidad que ustedes probablemente vieron en el caso de cálculo de asentamientos por consolidación. El otro caso que hay que analizar es cuando yo tengo fundaciones profundas. Las fundaciones profundas, recuerden ustedes que se utilizan cuando las características del suelo más superficial no son apropiadas, y hacer una fundación superficial o me generaría muchas deformaciones, o por otro lado podría ser que el suelo no es capaz de resistir las cargas transmitidas. Entonces, para poder evitar la
los suelos más superficiales o pasar a fundar a los suelos más profundos que se utilizan estas estructuras. Lo que aparece ahí en el diagrama, por ejemplo, es un pilote que tiene una profundidad de F y un ancho D. Entonces, si yo sé que voy a utilizar este tipo de estructura, lo que tengo que hacer es una prospección que vaya más abajo de la punta del pilote. Entonces, la prospección en ese caso, que es ZP, tiene que ser mayor o igual a SDF más una profundidad adicional. Y esa profundidad adicional depende del tipo de pila que yo esté usando. Entonces, si son pilas o pilotes, son 5 metros más abajo. Si son cepas o estribos de puente, tiene que ser 7 metros más abajo. O sea, le tengo que sumar al largo del pilote, además, 5 o 7 metros dependiendo del caso. Si son grupos de pilote, es decir, no solamente un pilote así como el que aparece ahí, sino que al lado de ese hay otro más, y otro, y otro, y otro. Si la distancia entre pilotes es menor a 4 veces el diámetro, hay que hacer una prospección 10 metros más abajo de la punta de todos esos pilotes. Entonces, en ese caso, si ustedes piensan que el pilote, por ejemplo, puede tener 10 o 15 metros, y le sumamos 10 metros más, ya vamos como en 25, ¿cierto? Ahí ya la calicata, por ejemplo, ya no es factible. O sea, de partida, si elegí una fundación profunda es porque el suelo superficial no es muy bueno. Entonces, no me imagino haciendo una calicata de 25 metros en un suelo malo. Ya, en ese caso, se tiene que utilizar una prospección de tipo sondaje. Bueno, no sé si tienen dudas al respecto. Yo creo que el resto lo puedo seguir pasando a la próxima clase. Yo creo que ya vimos más o menos lo fundamental referente a este tema. Si tuvieran dudas referente a esta clase, algunos aspectos de la norma o de cómo elaborar informes de mecánica del suelo, lo podemos revisar la próxima clase o me envían un correo y lo podemos repasar aquí con todo el resto de la clase. Así que, bueno, no sé si me parece que no hay más dudas. Bueno, entonces si no hay más dudas, les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. Oiga, profe. Chao, gracias.